Continuamos aquí en el Ojo Blindado. Bueno, hay actividades por parte de la comisión del CIP para anular los 135 artículos de la Ley de Urgente Consideración aquí en la ciudad de Durazno, y hay presencia de dirigentes nacionales permanentemente durante la semana, en este caso de un senador y del vicepresidente del PIT-CNT, me refiero a Daniel Olesker, senador del Partido Socialista, Frente Amplio, y José López, vicepresidente del PIT-CNT. Bienvenidos, muchas gracias. Bueno, muchas gracias. Un gusto estar acá. Bueno, ¿cuál es el diagnóstico de esta situación hoy, a falta de muy pocos días para lo que será el referéndum? Obviamente empieza a tomar mucha más profundidad cualquier tipo de actividad, cualquier instancia, requiere de mucha más mano a mano con el público. Los indecisos son ahora los claves y parece que hay mucha gente, según algunas mediciones, las que parecen más serias y más rigurosas, y eso implica un margen, por lo menos, de incertidumbre, ¿no? de lo que pase aquí al final. Bueno, como tú bien decís, estamos en el trecho final. En este trecho final, nuestra estrategia fundamental es el conversar mano a mano con las personas, con los ciudadanos, recorrer lo más posible los rincones del país, tratando de plantear texto y contexto de la Ley de Urgente Consideración. Es decir, no solo se trata de analizar uno a uno los artículos, cosa que es muy importante porque en parte hay bastante desinformación, pero también el contexto en el que se da la Ley de Urgente Consideración. Y ese contexto en el que se da la Ley de Urgente Consideración, porque nosotros ¿qué decimos? Que la Ley de Urgente Consideración básicamente es una ley que reduce los derechos de los ciudadanos y reduce la protección que el Estado ejercía sobre esos ciudadanos, y en un estado de economía de mercado, cuando el Estado se retira, el que sufre más el impacto es el de menos poder, digamos, ¿no? Ahora, la LUC no hace eso solo, lo hace, por un lado, con el presupuesto, ¿no? La ley de presupuesto es una ley que ha reducido notoriamente la participación del Estado en la economía. Hay una reducción muy importante en salud, en educación, en vivienda, ¿no? Y se ha ahorrado, un gran éxito que el gobierno asume, es que ha logrado ahorrar, y de ese punto 2 del déficit fiscal que bajó, la cuarta parte la hizo con salarios públicos, casi la mitad con inversión pública y el resto con pasividades, es decir, entre salarios, pasividades y reducción de la inversión pública ha sido el ahorro. O sea que no ha sido un ahorro, ha sido una salida del Estado respecto a sus funciones fundamentales: educación, salud, vivienda. En vivienda ha sido muy relevante la caída de la inversión pública en vivienda. Pero también con la política salarial, porque parte, digamos, del esquema de estatización tiene que ver con la reducción de los salarios y, por ende, la reducción de las jubilaciones. Entonces, para hablar de contexto tenemos que hablar de la LUC, de un trípode, ¿no? Como ese que está allí, digamos. La LUC, el presupuesto y la política salarial, que juntas forman esto. Ahora, yendo al texto, ¿qué le aporta la LUC a este modelo que yo digo desestatizador, desprotector, concentrador? Bueno, le aporta muchas cosas, pero en lo económico, por ejemplo, empecemos por allí, hay una regla fiscal que queremos derogar, porque es una regla fiscal que ha sido trascendente para que el gobierno reduzca los gastos. La ministra dijo en la conferencia de prensa: la regla fiscal no me permite aumentar más el gasto, textual, palabras dichas el otro día, en febrero, cuando se presentó. ¿Por qué? Porque la regla fiscal define un máximo de gasto, con independencia de los ingresos, además. O sea, es un máximo de gasto con independencia de los ingresos. Yo aumenté mis ingresos, cosa que sucedió, ¿no? Uruguay tuvo un aumento de 7% de los impuestos, en particular los impuestos a las empresas, y un detalle, el IVA a la importación de automotores. O sea, está creciendo mucho el parque automotor de automóviles importados de alto precio, digamos, ¿no? Entonces, aumentaron los ingresos, sin embargo, la restricción al gasto existe per se, con independencia del aumento de los ingresos. Y en Uruguay no hay mucho. Quien conoce el Estado uruguayo sabe que reducir los viajes, ponerle límites al combustible que ponen los autos, todo eso es chuminga. Está bien que se haga,
Si habría algún derroche en eso, está bien que se haga, pero el presupuesto uruguayo es salarios, jubilaciones, inversión pública y gasto social. O sea que alguien que quiere reducir el Estado tiene que actuar en una de esas cuatro franjas, y por eso la regla fiscal es tan importante. Otro elemento es la inclusión financiera, la desinclusión financiera. Se nos dice, bueno, está mal que se le obligue a la empresa y al trabajador a cobrar por medios electrónicos. Es mejor que haya un común acuerdo. A nadie se le puede ocurrir. Yo le preguntaría a cualquier trabajador de aquí, en Durazno, si cuando inicia, porque es cuando inicia la relación laboral, sí, tiene las mismas capacidades y poder del empleador para decidir cómo paga, o si no le gusta la manera que le paga, se da vuelta y se tiene que retirar del trabajo. No hay igualdad de poder. De hecho, cuando se construyó el Estado en Uruguay, tanto al comienzo del siglo XX con Valle Ordóñez, como en la segunda mitad del siglo XX con Valle Berres y Tomás Berreta y Amézaga, en fin, todos, ¿no? Cuando se crearon los consejos de salario, la asignación familiar, todas estas cuestiones se crearon con el objeto de intentar equilibrar o amortiguar esa dualidad de poder. Y nosotros creemos que esta norma genera un gran riesgo de contribuir a la informalidad en el trabajo, un gran riesgo a contribuir a la informalidad en el trabajo. También en términos económicos desprotege la inversión en colonización, es decir, o permite a quien sea declarado colono no vivir en el predio y no producir directamente. Esto claramente elimina el objeto original de la ley de colonización. Bueno, no hablemos también de los arrendatarios. O sea, y acá hay una cosa que es importante remarcar. En Uruguay se podía alquilar sin garantía. Esto es así. No es verdad que la LUC construye un sistema para alquilar sin garantía. No se podía. De hecho, según la encuesta de hogares, hay unos 70, 80 mil personas que alquilan sin garantía y una parte importante de ellos con contrato. O sea, sin garantía y con contrato. ¿Qué es lo que cambia ahora? Valga la moraleja, cambia que se le da garantías a los propietarios de que si arriendan bajo el régimen de la LUC sin garantía, tienen 3 ventajas que no tenían hasta ahora. La primera es que no tienen que estar al día con los impuestos. O sea, pueden alquilar y nadie le va a pedir, muéstreme que usted pagó la contribución inmobiliaria, o sea, eso que hoy es obligatorio, digamos. Sí. Y además pueden inspeccionar la casa en cualquier momento. Esto en un contrato de alquiler común de hoy, previo a la LUC, se podía hacer si estaba en el contrato, si las partes lo acordaban. Ahora se puede hacer siempre. Segunda ventaja, si la persona termina el contrato y el alquiler que yo le ofrezco para renovar es muy alto y me dice, no puedo, no quiero, no puedo, no importa. En un mes tiene que es desalojado. Las normas legales en Uruguay sobre desalojos, según sea el decreto de ley de la dictadura o la ley del gobierno del doctor Sanguinetti, eran 6 meses o 1 año, dependiendo en qué régimen uno está, el de libre contratación o el del decreto de ley de la dictadura. Pero ahora es 1 mes. Y si es mal pagador, y ese es el tercer elemento que le ingresa, en 7 días. Pero la persona se atrasó, porque bueno, le fue mal económicamente y se atrasó. Entonces, antes de que lo desalojen a los 7 días, puede al tercer día pagar. Es decir, no, espere, yo conseguí plata prestada, cosa que si no pudo pagar el 31, es difícil que pague el 3, pero vamos a suponer que pagó, yo el 3 pago, así evito el proceso de desalojo. Tiene que pagar cada 100 pesos que daba el alquiler, 160. O sea, a los 100 le hay que sumar un 60% para poder quedarse y deslegitimar el proceso de desalojo que venía en los 7 días. Ahora, senador, ¿han ocurrido estos hechos precisamente desde la aplicación de la LUC? Pero la LUC lleva 1 año. Esa es disculpe mi opinión, esta es mi opinión, no. Es un argumento difícil de sostener, porque esto es una reforma estructural en el mercado. Es obvio que mucha gente alquilaba sin garantía, que se le va a terminar el contrato y cuando renueve, el propietario seguramente va a preferir que si renueva con este régimen. No es relevante cuántos sean,
porque estamos hablando de un proceso que todavía no lleva demasiado tiempo. Entonces, hay cosas que sí pasan inmediatamente, como por ejemplo las detenciones policiales, los abusos policiales, pero temas como estos que yo maneje ahora, bueno, la regla fiscal, pasó inmediatamente. Le iba a preguntar la importancia de la regla fiscal. Y pasó inmediatamente. Sí. La regla fiscal inmediatamente aprobada en julio, en agosto se envía el presupuesto al Parlamento y el presupuesto al Parlamento ya fue con un límite de gasto por la regla fiscal que se había aprobado un mes antes. O sea, algunas cosas pasan inmediatamente, otras van pasando con el tiempo. Lo importante es si son buenas o malas. Y desde el punto de vista de la estructura y de la protección de los derechos de los arrendatarios, estas tres cosas que yo mencioné, la libertad del arrendatario de investigar cuando quiera, el poder expulsarlo en un mes si paga bien o en 7 días si paga mal, está mal. Me veo en un compromiso periodístico de preguntarlo, Joselo, aproximándose el 8 de marzo, finalmente el PIT-CNT ratificó los términos para el paro ese día. ¿Qué significa ese mensaje en este contexto? Sabiendo que además hubo, por lo menos, pedidos de reverlo por parte de algunos sindicatos, de algunos gremios y más que nada de los colectivos feministas que entienden que se entorpece la verdadera causa y el trasfondo de un tema mucho más complejo que lo que el PIT-CNT plantea. Bueno, en este contexto, digamos, se pidió la reconsideración del tema y se reconsideró en el PIT-CNT. Hay que hacer un poquito de historia. El tema del 8 de marzo se planteó en el último congreso del PIT-CNT, que fue en octubre del año pasado. Allí hubo una moción que se votó por unanimidad del congreso del PIT-CNT que establecía que antes de finalizado el año pasado se resolviera, digamos, cómo se iba a hacer el tratamiento del 8 de marzo de este año. En noviembre, en la mesa representativa, se planteó de que poner plazo diciembre para definir cuál iba a ser las características del 8 de marzo de este año. En diciembre, la mesa representativa, sin votos en contra y con 4 abstenciones, definió de justamente resolver un paro general de 24 horas el día 8 de marzo, en el cual el eje central de la discusión de ese día tiene que ser todo lo vinculado a la perspectiva de género y las reivindicaciones de los colectivos feministas y de las mujeres en particular, y que también en el marco del desarrollo del paro de 24 horas se utilizara como todos los días del año, digamos, que en esta etapa de referéndum, para hacer algunas actividades vinculadas con lo que nosotros hoy estamos haciendo acá, que es recorrer los barrios, hablar con la gente y discutir sobre los temas vinculados, digamos, a el referéndum, sin que eso nublara, digamos, o dejara perdido en la reivindicación central, que era la de todo lo que tiene que ver con el Día de la Mujer. En enero no hubo mesa representativa, en febrero sí hubo una mesa representativa y se reafirma todo el plan de acción con este paro general de 24 horas por unanimidad de todos los sindicatos que estaban presentes en una mesa representativa ampliada del PIT-CNT. Posteriormente a eso, ya entrado el mes de febrero, digamos, la segunda quincena de febrero, surgen allí, yo creo que a partir de la reacción de algunos colectivos feministas, no de todos, porque no son todos los colectivos feministas que piensan de la misma manera, pero sí algunos se expresaron en contra de esta situación, y hay 4 sindicatos que presentan una nota para reconsiderar el tema. Esos sindicatos son la Federación ANCAP, el Sindicato de la Universidad de la República, el Sindicato Policial y ADEON Montevideo. El Secretariado Ejecutivo del PIT-CNT resuelve por unanimidad habilitar una mesa representativa para reconsiderar, extraordinaria, para reconsiderar este tema. Se va a esa mesa representativa, se habilita la reconsideración por unanimidad, se abre el debate, todos los sindicatos se expresaron, los plenarios intersindicales también, y se presentan 2 mociones. Una que planteaba un paro solo de mujeres ese día,
y la otra que reafirmaba el paro de 24 horas que se había votado, pero que como modificación en virtud de esa reconsideración del tema, se planteaba de que la característica del paro la pusiera cada sindicato. Esa moción fue ampliamente mayoritaria, creo que en la mesa representativa, ahora no me acuerdo bien los números, pero fue ampliamente mayoritaria. Por lo tanto, se reafirmó que el paro es de 24 horas, pero se le dio la posibilidad a cada sindicato para que resuelva las características del mismo. Algunos van a resolver que el paro sea solo de mujeres, otros van a resolver que el paro sea de mujeres y varones, otros diferentes características del paro, pero el paro se reafirmó. Por lo tanto, más que eso el movimiento sindical no puede hacer, porque los colectivos feministas son colectivos feministas, no inciden en la interna del movimiento sindical. En la interna del movimiento sindical lo que inciden son los sindicatos, que son los que de alguna manera nuclean se nuclean en el PICNT. Entonces, en ese marco de situación, y esto está claro de que trajo mucha controversia, nosotros entendemos que la resolución de la mesa representativa, que fue bastante discutida en toda esta etapa que yo narré anteriormente, es, digamos, una posibilidad que yo creo que va a quedar instaurada para adelante, porque seguramente para los años subsiguientes el mecanismo va a ser este que se adoptó ahora, de que haya un paro general, pero que cada sindicato en definitiva resuelva cuáles son las características del mismo, como se está haciendo hoy en día. Entonces, lo que sí está claro de que ni el movimiento sindical se mete en la interna de los colectivos feministas, porque no tiene, digamos, sí hay una coordinación, el PICNT y su Secretaría de Género participa en la Intersocial Feminista, por lo tanto es parte de ese colectivo y allí se coordinan cosas, pero nosotros no incidimos en las decisiones que toma cada uno de los colectivos feministas, de la misma manera que los colectivos feministas no pueden incidir en las resoluciones que tome el movimiento sindical. Y por ejemplo la Intersocial Feminista, ¿qué planteaba al respecto? Cuando esto se hace inicialmente, usted dice antes de lo que fue después las reacciones de los colectivos y de la sociedad en general, del ámbito político, porque por un lado se apuntó más a lo que dice la vicepresidenta de la República que en verdad a lo que hace el PIT-CNT, porque esto tiene las críticas no solamente de la vicepresidenta, hay críticas que parten desde el propio sindicalismo. Bueno, sí, de hecho hubo sindicatos que presentaron una nota para reconsiderar el tema. Nosotros somos un movimiento sindical que se integra por más de 40 sindicatos, pero aparte de todos los plenarios intersindicales, y por supuesto que hay diferentes corrientes de opinión dentro del movimiento sindical. Por lo tanto, las resoluciones se debaten mucho, se tratan de masajear internamente antes de cada uno de los organismos para ver cuáles son los procesos que se pueden llegar para tener los más amplios consensos, y se definen los organismos democráticos del movimiento sindical. Después lo que piense la vicepresidenta de la República es un problema de ella. Lo que piensan los colectivos feministas son muy respetables, pero es una decisión interna de los colectivos feministas, no del movimiento sindical, que dio su debate en los organismos que corresponden y que laudó de esta manera. Uh-huh. ¿Y la LUC entorpece esto, esta lucha? Porque también se plantea desde ese lugar, como que todavía no queda muy claro en qué tiene una perspectiva de género realmente el hecho de poner a la LUC en discusión. Lo que pasa es que hay un problema me parece que de comunicación, y ahí nos hacemos la autocrítica desde el movimiento sindical. El Día Internacional de la Mujer Trabajadora, porque eso es lo que se conmemora el 8 de marzo, en función de la situación que pasó en la textil de Estados Unidos, donde murieron muchas trabajadoras, tiene una perspectiva desde nuestra visión de clase, más que de reivindicación por una cantidad de hechos que los compartimos y que los ponemos sobre la mesa también, pero tiene una perspectiva de clase, o sea, de por qué entendemos que la igualdad de mujeres y hombres se tiene que expresar en el más amplio de todos los contextos. Entonces, en ese marco, el movimiento sindical analiza la perspectiva desde ese lugar y respeta las opiniones de todos los demás. O sea,
la vicepresidenta de la República puede tener su opinión, es muy respetable, pero nosotros es un problema de ella, lo que piensa ella, lo mismo que pasa con los colectivos feministas. Nosotros respetamos mucho desde cada colectivo, que son también diferentes, ¿no? Tienen visiones diferentes los diferentes colectivos que se agrupan en la Intersocial Feminista. Hay algunos que comparten la decisión del PCNT y otros que no la comparten, y están en todo su derecho de hacerlo, porque nosotros no le podemos ir a imponer nada, de la misma manera que ellos tampoco nos pueden imponer nada a nosotros como movimiento sindical. Entonces yo creo que en definitiva esta última resolución que se tomó es la más adecuada para el contexto que se vive hoy. Y respecto a por qué nosotros planteamos de que parte de la jornada de ese día de paro se dedique a la situación que hoy estamos como principal eje del movimiento sindical, que es construir la mayoría para estos 135 artículos, no es solo por el impacto que puede llegar a tener con la mujer, la luz, que lo tiene, entre otras cosas con esto de los alquileres que planteaba Daniel recién, pero en el tema de las adopciones, hay una cantidad de cuestiones que pueden de alguna manera estar indirectamente involucrando a las mujeres, pero en un día que va a ser de lucha y que el eje central van a ser todos los temas vinculados a la perspectiva de género y a la defensa de los derechos de las mujeres, parte de ese día, como lo hacemos hoy domingo, como lo hacemos ayer sábado, o viernes o lunes, parte de ese día lo vamos a utilizar para seguir con la militancia del movimiento sindical, que ese día no va a estar trabajando porque está de paro, seguir con la propaganda del sí para construir esa mayoría que estamos intentando construir. Ahora me voy un poco a otro tema. Se están dando debates entre legisladores permanentemente o representantes políticos, pero no se ha permitido la presencia de dirigentes sindicales en los mismos. ¿Cómo lo toman desde el movimiento sindical justamente que esto no se dé? Porque ha sido una de las condiciones que se ponen incluso. Bueno, la verdad que no lo hemos discutido demasiado en la interna del movimiento sindical. Nosotros lo que creemos es que esto se gana hablando con la gente, no debatiendo. O sea, no es que estemos en contra de los debates, porque todos aportan, pero creemos que es mucho más efectivo salir a hablar con la gente y convencer a la gente que ponernos a debatir con alguien que tiene una opinión diferente que la nuestra y que abarca al colectivo que lo va a mirar. ¿No creen que haya algo en particular de que se den esas ausencias? Bueno, sí, pero es parte de las reglas de juego, o sea, no es una cosa que nos distraiga. Y de hecho, si se plantea algún debate, con gusto lo vamos a asumir. Ahora, no es un problema, digámoslo, no es un problema central para nosotros de que en los debates no haya gente del movimiento sindical. Si sale, lo aceptamos con mucho gusto, y si no sale, vamos a hacer lo que estamos haciendo, que es hablar con la gente, que nos parece que es donde se define la jugada. Lo que pasa que también es una estrategia de parte de los del no. ¿Por qué? Porque ellos dicen, nosotros debatimos solo con el Frente Amplio. Sí. ¿Por qué? Y porque detrás del Frente Amplio, si vos querés debatir en la comisión del sí, está el movimiento sindical, el movimiento cooperativo, el movimiento feminista, el movimiento ambientalista, detrás del no, de la coalición realista, están las cámaras empresariales que además difícilmente quieran ponerse a debatir. O sea, también demuestra el escaso apoyo social que tiene la cuestión y que quieren ponerlo como un enfrentamiento entre partidos, dejando de lado que el referéndum es un colectivo partidario y social, y dejando de lado que la principal iniciativa para la búsqueda de firmas nació del movimiento social, digamos, ¿no? Entonces, a mí me parece, yo digo, nosotros, como los frente amplistas, decimos, nosotros no vamos a dejar de debatir porque no quieran debatir con nuestros aliados en este proceso, pero queremos dejar constancia que está mal eso. No está bien que sea así, no está bien que no se quiera discutir con un dirigente de FUCBAN o del PCNT o de la Intersocial Feminista, no está bien, demuestra su escasez de apoyos sociales para poder confrontar. Y aparte es la lógica que está instaurando el gobierno, sobre todo la coalición de gobierno, de plantear de que esto es una elección de medio camino o de que en definitiva es un enfrentamiento de la fuerza política de izquierda con la coalición de gobierno. Y eso, hoy lo decíamos, también hablando con otros medios de comunicación,
lo primero que tiene que saber la gente es que más allá del resultado que haya, se obtenga el 27 de marzo, gane el no, gane el sí, LUC va a seguir habiendo. Porque si gana el sí deroga 135 artículos de 470 y pico. Sí. O sea que la LUC va a seguir existiendo. Entonces, esta lógica que quiere llevar el gobierno a un enfrentamiento contra el gobierno, bueno, por supuesto que nosotros tenemos visiones diferentes de lo que expresa el gobierno. Daniel decía algo hoy. Nosotros cuestionamos mucho los dichos del propio presidente de la República el otro día en la Cámara, en la Asamblea General, cuando dice que no se le metió la mano en el bolsillo a los uruguayos, Sí. Y hubo una rebaja salarial sostenida por 2 años, tanto en el sector público como en el sector privado, que impacta directamente en las jubilaciones y pensiones, y que ahí, más allá del texto y del contexto que hablaba hoy Daniel y que hay que colocar esta discusión, también hay que ver cuáles son las consecuencias de acuerdo al resultado que se obtenga el 27 de marzo. Porque una cosa es si gana el sí y logramos derogar estos artículos y el gobierno, bueno, va a tener que poner, digamos, la barba en remojo y ver que tiene, digamos, una parte de la población que cuestiona parte de estos artículos. Otra cosa es si gana el no y se mantiene la luz, el ajuste fiscal que viene procesando el gobierno se va a profundizar. Y se va a profundizar por el mismo lado que el gobierno, porque se va a sentir respaldado. Dice, si hay un plebiscito, la población me avala, voy a seguir en esta línea de seguir ajustando por el lado de los más débiles. Y bueno, y nosotros creemos que eso es algo de que le tenemos que expresar claramente a la población para tratar de construir esa mayoría por el sí. Y hablando de consecuencias produce el régimen de 3x1, ¿verdad? En los Sí. ámbitos públicos, y eso va a generar perjuicios sobre todo en la relación entre empleados y los entes estatales. Sí, claro. El presidente dijo, COFE ha hecho un estudio sobre la administración central propiamente dicha, y hablamos de 1.800 puestos de trabajo o menos, y contando empresas públicas, el presidente cuando fue al Parlamento habló de 8.000 puestos de trabajo menos, que pensando en la administración civil del Estado, digamos, y además eso imagino que no toma en cuenta la ANEP ni ACE, digamos, que son organismos que tienen otra lógica, es muchísimo, es muchísimo. Lo que pasa es que el régimen de 3x1 es, además de ser muy injusto, porque capaz que hay algún lugar que hay 5 vacantes y capaz que reponiendo una señora, ¿no? Estoy haciendo una exageración, ¿no? Pero es el régimen general. Esto se aplicó en los 90 también. En los 90 primero se aplicó el decreto de no ingreso a la función pública. Eso fue en el 91, 92, si no recuerdo. Y después empezó el sistema de retiros incentivados, digamos, que cualquiera que viniera a decir, me quiero ir, ahí estaba la plata para ir. Eso es muy malo, porque no toma en cuenta ni la consideración sobre si en el lugar es importante, si no es importante. Bueno, de hecho, el gobierno tuvo que hacer una excepción, todavía no la ha hecho, en el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, porque los compañeros del sindicato le demostraron cuando se presentó la ley de presupuesto, que se iban a quedar con el edificio vacío, sin funcionamiento. Entonces, claro, ¿por qué los trabajadores los trabajadores públicos, le aportaron $100 millones al ahorro fiscal? Por el mix entre menor salario y menores cargos, digamos, ¿no? Entonces, es realmente un problema muy, muy importante la reducción del rol del Estado. Porque además eso termina afectando no solamente políticas sociales, termina afectando regulaciones, termina afectando inspecciones. Crean en la ley de presupuesto una Agencia Nacional de Medicamentos, una vieja aspiración que siempre existió en salud. Nosotros cuando estuvimos en el Ministerio de Salud se trabajó para eso, un poco en el modelo brasileño. La crean y no tienen inspectores para poner para ir a hacer los controles. Entonces, y eso impacta en otras cuestiones que también tienen que ver con la luz, porque en esto de la reducción de personal, nosotros, este estudio que señalaba Daniel, en menos de 2 años hay 1.800 funcionarios menos en la administración central civil, sin contar los policías y los militares, que en el total son algo así como 18.000 trabajadores. Se redujo en 1.800 esos trabajadores,
Y hay áreas, por ejemplo, de la producción o del control de la producción, que es el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca, no solo para el consumo interno, sino para todo el tema de las exportaciones, que quedaron desmanteladas, que si no hacían esta excepción, se quedaban sin gente para hacer esos controles, que aparte son controles de calidad que se exigen a la hora de la exportación de todos los productos que tiene el Uruguay. Pero aparte de eso, hay un tema muy complejo, que es la situación que se está viviendo en las aduanas. Hay pasos de frontera que tienen turnos que no tienen funcionarios. Entonces, por ahí pasa cualquier cosa, porque esto que lo sabemos nosotros, quienes están digamos, en la clandestinidad, para el contrabando, para el tráfico, para cuestiones por el estilo, también lo saben, y por esos lugares introducen determinadas cuestiones, tanto sustancias como mercadería ilegal, que después terminan con los enfrentamientos brutales que hay y con ese espiral de violencia que sobre todo en la frontera cada vez es más grande y que ha aumentado, se han prácticamente triplicado los homicidios en la frontera, producto de la situación que se ha generado con el narcotráfico y con cuestiones por el estilo. Entonces también tiene que ver esa falta de regulación y de control con las cuestiones vinculadas a la seguridad que están en la LUC, ¿no? Entonces hay ahí una situación que a nosotros también nos preocupa porque tiene que ver, en definitiva, con este gran ajuste que está haciendo el gobierno. Senador, va a haber un ejercicio seguramente que ya lo vienen haciendo hace un buen tiempo, y es el argumento que pone el gobierno muchas veces de decir, bueno, pero el criterio de fijación de precios a través de la LUC fue votado por unanimidad, es decir, el Frente Amplio también lo acompañó. Bueno, vamos a contar un poco cómo fue eso, sí. Y también, o sea, el artículo original, el artículo 230, era la desmonopolización del mercado combustible. Bueno, allí se dio una discusión, se decidió no votar eso, algunos partidos de la coalición también decidieron no votar eso, y se sustituyó por 3 artículos, uno tercero, que lo que dice es que vamos a formar una comisión de expertos, que lo que el informe que dijo es que hay que desmonopolizar, eso ya lo sabíamos, ese no lo votamos, y 2 artículos que fijaban el precio de paridad de importación y se votó. Y se votó porque primero sustituía la desmonopolización, segundo había sido con iniciativa del propio Frente Amplio para mejorar esa redacción, incluyéndole aspectos en el precio, que el precio de paridad de importación tenía que tener en cuenta todos los gastos sociales y en particular el subsidio al flete, que era muy importante para que la nafta valiera y el gasoil valiera igual en todos lados, y como eso se aceptó, se puso. Sin embargo, la UCEA poca bolilla le dio a eso y siguió fijando el precio de paridad de importación en función de los aspectos del propio precio de paridad sin tener en cuenta estos otros aspectos. Entonces, en realidad, poca bolilla le dio al artículo que se aprobó. Pero además, yo creo que hoy podemos decir que nos equivocamos en votar ese. Creímos que mejoraba la situación, nos sentimos comprometidos en el cambio porque eliminamos el 230 y lo votamos, y quizás no debiéramos haberlo votado. Y además la iniciativa para incorporarlo en el plantel fue del PCNT, y esto demuestra justamente que el proyecto de referéndum no es un proyecto exclusivamente frente amplista. Hay 5 artículos que votamos, de los 135, 3 en el caso de combustible, y 2 de menor importancia, más bien formales, en el caso de la educación. O sea que esto muestra más que, bueno, que había las consecuencias de la implementación mostraron que hubiera sido mejor no votarlo y que hay que derogarlo. Ahora hay una cuestión, si me permitís, sí, claro. Que creo que grafica esto que nosotros estamos diciendo. Si será mala la LUC, que en realidad el gobierno en estos artículos no la está aplicando. Porque si la hubiese aplicado, el aumento de los combustibles hubiera sido mucho mayor. Y de hecho no lo está aplicando. Y no lo está aplicando ahora. No sabemos qué va a pasar el 28 si gana no. Y el impacto que puede tener, y ahí es donde hablábamos de las consecuencias, el impacto que puede tener que se mantenga la LUC como está, y si ganase el no, va a ser brutal, porque seguramente esto de los combustibles, en definitiva, se va a aplicar como lo dice la LUC, y el aumento de los combustibles va a ser muy, muy por encima de lo que ha sido hasta ahora,
con una particularidad que me parece que es muy importante remarcarla. El precio del combustible no solo tiene que ver con llenar el tanque de la moto o del auto o la camioneta, tiene que ver con todos los precios de la canasta básica familiar, porque el precio del combustible impacta en la inflación, impacta en el costo de la canasta familiar, y bueno, es parte de las consecuencias que puede tener si a partir de el 27 no logramos derogar estos artículos. Como otras consecuencias, ¿no?, que hoy están en stand-by ahí, pero que todo el mundo sabe que dependiendo de lo que pase el 27 se van a aplicar o no. La reforma de la seguridad social es una. O sea, ahí donde se plantea la baja de la cantidad mejor dicho, el aumento de la cantidad de años para jubilarse, bueno, una serie de cuestiones que están vinculadas a la seguridad social que van a realmente impactar directamente sobre los trabajadores. En el caso de los trabajadores públicos hay otra cosa que está ahí, que quedó stand-by, que nos dijeron hasta después de el 27 de marzo no hablamos, que es el nuevo régimen de certificaciones médicas, donde a los trabajadores públicos le van a pegar un mazazo si no logramos construir esta mayoría que estamos planteando construir, porque eso creemos que le va a poner un freno al gobierno en el desarrollo de su política, y bueno, habrá que establecer los ámbitos de negociación para que estas cosas sean menos nocivas para los trabajadores. Sí, la reforma de la seguridad social quedó postergada incluso en la discusión, pero por el propio gobierno, además, que ha decidido que esto tenga, y porque está claro tenga instancia, tal vez sea precisamente una estrategia desde el punto de vista electoral. Pero no tenga la menor duda de que eso es así. Sí, no solo postergada, sino que además se dijo que el gobierno, esto era una opinión de expertos y que no necesariamente era la opinión del gobierno, cuando en realidad los 10 que la votaron, porque la comisión de expertos también nosotros la votamos en la ley de urgencia de consideración, y la votamos porque nosotros dijimos no puede ser una comisión de expertos, tiene que ser una comisión con representación política y social, y se aceptó que hubiera 3 del Frente Amplio y 3 por los representantes en el BPS, trabajadores, jubilados y empresas. Sin embargo, a la hora de la discusión, los representantes sindicales y del Frente pidieron más plazo y se dijo que no se podía dar más plazo para el diagnóstico, porque era urgente mandar el informe final, y bueno, por lo tanto no se votó, se votó por 10, los 9 expertos que nombró el gobierno, más el de la representante de las empresas. No se dio más plazo para seguir debatiendo, se fue urgente, en octubre creo que fue que la comisión de expertos le mandó al presidente la cuestión, y estamos a febrero y todavía está en el cajón. Sí, que el ¿no? propio informe incluso tuvo demoras, tuvo un plazo de 2 o 3 meses incluso de desfasaje. Sí, y está en el cajón, entre otras cosas por lo de la edad de retiro, pero también porque cambia el cálculo jubilatorio y puede generar un efecto importante. Y sobre todo porque hay una especulación concreta con el referéndum. Claro. Por eso está en el cajón, o sea, no, más allá de estas otras cosas, no hay duda de que si el 28 nosotros no construimos la mayoría necesaria para que el sí triunfe en el referéndum, en abril se empieza a debatir todos estos temas nuevos, no tenemos duda de eso. Y bueno, ahí es donde nosotros apelamos a la población para que en definitiva entienda la importancia que tiene este referéndum el 27 de marzo. Ahora, más allá de eso, no se ha discutido lo suficiente sobre el tema. Más allá de lo que el gobierno haga, no ha habido tampoco una instancia real para tratarlo en público, más allá de alguna intervención de prensa, alguna entrevista puntual, pero no ha existido una discusión real. Es decir, la gente no conoce el tema aún. Seguramente si van y se meten en los barrios, se meten en algún lugar donde se concentre público, y capaz que en lo espontáneo no se van a encontrar seguramente. Pero pasa con un montón de temas. Antes de ir justamente a otro, hay algo que me quedaba en el aire, lo que decía usted, senador, era sobre la Ursea, que no le daba demasiada importancia a lo que se fijó a través de este mecanismo votado. ¿Pero qué quiere decir esto? Que si la LUC no se anula, no se deroga, y si se deroga igual van a seguir fijando este tipo de Bueno, lo que pasa caminos. es que la LUC, el precio de los combustibles lo fija el Poder Ejecutivo. Lo que la LUC le da a la Ursea es un mayor poder de que sea preceptivo y además saltea ANCAP, ¿no? Digamos, va como directamente al Ministerio de Industria. Si no, volveremos al sistema anterior, donde ANCAP hace un informe, donde hay otras consideraciones. Y yo creo que lo más importante
es vincular ese precio, ¿no? Porque, ¿qué es lo que dice la comisión de expertos? Que el precio de paridad de importación no puede incluir aspectos que no forman parte de los costos de producción de la empresa, digamos, ¿no? El famoso factor X, que teóricamente incide, y eso ahí está. El subsidio al flete, para que todo valga igual en todos los departamentos, porque si el flete se pagara por encima del precio de salida de la refinería, obviamente en Durano saldría más cara la nafta que en Montevideo. Ahí está el subsidio al boleto, el fideicomiso del boleto, y ahí está el subsidio al supergas, digamos, ¿no? Que es, según el propio informe de la comisión de expertos, el subsidio al supergas es aproximadamente un 72%, el costo del supergas es un 72% más bajo que el precio de paridad de importación ahora del supergas, digamos, ¿no? Entonces, si todo eso se anula, si la LUC sigue y el precio de paridad de importación elimina todas cuestiones, entonces no solo va a haber precios diferenciales, no solo va a aumentar el precio del supergas, sino que además el propio precio de la nafta y del gasoil va a ser incremental. Una de las cosas que el presidente reafirmaba en su discurso ante la Asamblea General tiene que ver con los manejos del Ministerio de Desarrollo Social, los conceptos y sobre todo llevarlo a la práctica, donde él hablaba de mitigar justamente el proceso de la pandemia y apuntó sobre todo a la gente en situación de vulnerabilidad, es decir, la gente que está en situación de calle. También incluso se jactó de un cierto ahorro. ¿Eso qué implica? ¿Cuáles son las conclusiones que se toman después de eso? Cuando el presidente incluso habló del plan invierno, que después también se abandonó el tema de discusión. El plan invierno tiene que ver con la propia reforma estructural de, por ejemplo, los refugios. Bien, a ver, ¿qué hizo el MIDES en estos 2 años? Porque el presupuesto del MIDES en estos 2 años aumentó, eso no hay duda. Así como estoy diciendo que el de vivienda bajó dramáticamente, el de salud bajó, el de educación bajó, el presupuesto del MIDES aumentó. ¿Por qué aumentó? Por las partidas extraordinarias que el Fondo COVID le otorgó, que fueron un 50% sobre el valor de la tarjeta de Uruguay Social, el 50% sobre el valor de la asignación familiar, con un detalle absolutamente al cohete, porque no era mucha plata, que si tenías las dos te daban el 50% sobre una sola. Eso me pareció de una maldad absoluta, digamos, ¿no? Porque ¿cuánto se podría haber ahorrado en eso? Bueno, pero está, vuelvo a eso. Y luego ese 50%, el agregado del plus para 0 a 3 que se dio en el último semestre del año pasado y que ahora el presupuesto quinquenal sale del fondo COVID y entra al presupuesto y se sustituye por el bono crianza, digamos, ¿no? Bueno, eso representa un monto de plata. Ahora, eso es todo transferencia monetaria. Dicho sea de paso, transferencias monetarias denostadas por ellos cuando nosotros hacíamos importantes contribuciones con la transferencia monetaria diciendo que con plata, dándole plata a la gente no se arregla el problema, que hay que, aquello del pescado y bueno, ya no sé cómo es la anécdota. Ahora, todos los programas que tienen que ver ya no con transferencias monetarias, sino con la trayectoria de las personas, los ETAF, Jóvenes en Red, Uruguay Trabaja, los Impulsa, todos esos por la vía de los hechos están derogados. Algunos están derogados legalmente, no existen más. Uruguay Trabaja, por ejemplo, sustituido por un programa de absoluto clientelismo político para darle mano de obra barata a las empresas privadas madrinas que van a designar. Otros les bajaron el presupuesto y otros directamente los derogaron. Entonces, el MIDES se transformó en un lugar donde se da plata, a veces, como en el caso de las canastas, se da a veces sí, a veces no, se le posterga, pero bueno, un organismo básicamente clientelar y focalizado, y los programas de trayectoria se derogaron. Entonces, en realidad, el rol que cumplió el MIDES, sobre todo del segundo periodo de gobierno en adelante, porque en el primero, un plan de emergencia, tuvo mucho de esta lógica, pero era lógico que se diera. El MIDES del segundo y tercer periodo no se transformó. Ahora es un ministerio clientelar y focalizado, donde los programas de trayectoria se eliminan por la vía de los hechos algunos, por la vía presupuestal otros y por la vía legal otros. Sí, es un cambio de filosofía más que presupuestal. Así lo dijo Bartol cuando fue al Parlamento, ¿no? Sí. Que dicho sea de paso, también lo voy a decir, Bartol tenía una muy mala política para el MIDES,
una muy mala política porque él creía en lo focalizado, creía en los mentores, creía en los punteros, creía en todas esas cosas, pero sabía del tema. Ahora tenemos un ministro que tiene esa misma política muy mala, pero además no sabe nada de política social. Sí, pero además eso de los mentores y los punteros es una lógica muy argentina, muy peronista, diría yo. Sí, él la tenía más por el lado, me parece, más Opus Dei, ¿no? Sí. Más religioso. Más religioso. Sí. Sí, no, yo decía que también de alguna manera, más allá de esto que explicaba Daniel, de por qué aumenta el presupuesto del MIDE en este periodo, pero me parece que refleja lo que expresó el presidente de la República, una manera de hacer política, porque decir que se ahorró plata en el Ministerio de Desarrollo Social en el marco de una pandemia brutal como la que tuvimos, es más o menos decir lo que también dijo, de que no se le había metido la mano en el bolsillo a los uruguayos cuando hubo una rebaja salarial sostenida durante 2 años. Entonces, esto me parece que demuestra un poco lo que nosotros queremos expresar, que hay que también, más allá de los artículos concretos que se quieren derogar, bueno, también tratar de poner un freno a algunas de las cuestiones que el gobierno está profundizando porque impactan directamente sobre la población más vulnerable. Y hay cosas que quedan un poco accesorias a veces en las discusiones, pero son de suma gravedad. Por ejemplo, lo que pasa con la Secretaría de Estado a través de la LUC. Eso quedó como omitido, obviamente se entiende que es la prioridad. Sí, obviamente queda la prioridad entre la educación, la salud, los temas de siempre, la seguridad. Sí, eso está incluido en los 135 artículos. Es verdad que no ha sido altamente debatido. Obviamente eso está muy mal. Digo, primero, una ley que se había aprobado en el año 2018 no parecía tener elementos para ser necesariamente modificados en el 2020. Sí. Primera cosa. ¿Y cuál es la modificación fundamental? La modificación fundamental es la posibilidad de definir de manera exclusiva por el presidente los temas que son de reserva de la información, digamos, ¿no? Más aún, en el Senado no lo hicimos, pero en diputados se les planteó que agregaran una frasecita que dijera excluidos los temas vinculados a delitos de lesa humanidad. Y dijeron que eso era de hecho, así que no lo iban a poner. O sea que realmente es una idea más de esta centralización de poder. Lo mismo pasa en educación, no hablamos casi nada de educación, pero en educación, ¿qué es lo que hicieron? Dijeron, bueno, acá varias de las prerrogativas que tiene la ANEP y la UDELAR se las pasamos al MEC. El Ministerio de Educación y Cultura va a ser el principal sostén de la política y es el que tiene que enviar al Parlamento un informe de planificación educativa que, dicho sea de paso, lo mandó sin pena ni gloria, ¿no? Lo mandó, allá está, nadie se enteró. Sí. Bien. La ANEP le sacamos una parte de las potestades, pero además a los consejos desconcentrados le sacamos el poder y le sacamos la representación docente. No alcanza a decir con que se dejó la representación docente en el CODICEN, porque se sacó en los consejos desconcentrados a los que se transformó en director general. Y yo escuché decir a varios, me causa un poco gracia eso, que una de las ventajas que tiene es que ahora la ley dice que los directores generales están obligados a estar en las reuniones del CODICEN, y antes solo estaban si los llamaban. Es un argumento de escuela eso. Bueno, vale, estamos hablando de educación, es un argumento de escuela eso, ¿no? Y por otro lado, pero esto es interesante. Igual le digo algo, senador, al pasar. Estaba leyendo hace unos días, integrantes de DUI 21, que son asesores técnicos de educación del gobierno, muchos de ellos son programáticos en la instancia electoral, criticaron también la eliminación de los consejos. Sí, claro. Sí. No, y yo digo que así como hay una centralización de poder hacia arriba, eliminando la cadena en el medio, también hay una centralización de poder hacia abajo, ¿no? Dándole a los directores de los establecimientos la potestad de, en función de un programa de centro, así se llama, contratar o no contratar a docentes. Esto ya se hizo, esta experiencia en Chile y en otros lugares del mundo, y es absolutamente clientelar y además despótico, digamos, ¿no? Con una desigualdad terrible. Y, desigualdad, y la propia carrera docente se pone en tela de juicio. O sea que es como que todo el poder al Ministerio de Educación y Cultura en términos de política educativa y todo el poder a los directores en materia de gestión. Y en el medio, nada. Ahí es donde entra la parte que no es privatizar, pero sí darle una parte gerenciadora a la educación.
no solo ahí, entra también con la constitución de la Comisión Coordinadora de la Educación, en la que ingresan los privados, también entra con la eliminación de un artículo de la vieja ley que decía que los convenios de cooperación internacional que fijan la educación, decía, pueden hacerse con cualquier universidad privada que no tenga fines de lucro. Se eliminó el que no tenga fines de lucro. El argumento que escuché es que capaz que hay una universidad muy buena académicamente que tiene fines de lucro, ¿por qué no podemos dejarle que venga a ayudar a la educación uruguaya? Sí. O sea, entra por varios lados esta lógica, pero que no solo entra en la educación, también entra en las empresas públicas, también entra en aspectos del presupuesto que hablamos hoy, como los de vivienda. O sea, porque el concepto de privatización, hay un concepto duro de privatización, que yo tengo este activo público y te lo vendo a ti que sos privado, o tiene una lógica de mercantilizar el servicio en competencia, digamos, sí, ¿no? O sea, al final lo sacaron de la luz, pero los artículos que le daban a los privados en Antel la posibilidad de usar la obligación de Antel de arrendarle sus redes, es una absoluta mercantilización y privatización, porque después que vos hiciste la inversión, que asumiste los costos fijos, ahora lo único que le das al otro es que los use con tus costos fijos y sus costos variables. Es absolutamente mercantilizador del servicio. Eso vuelve a estar en el artículo 48 de la Ley de Medios, que está ahí en el Parlamento. Que también veremos. Que está, es de los paquetes que dependen de lo que pase el 27 de marzo. Y es de las cosas que tendrá que resolver con Cabildo Abierto también el Partido Nacional, que ahí es donde están las grandes disputas de poder. En ese tema tiene diferencia. Sí. Para cerrar, el tema de seguridad, siempre insisto con algo, porte de armas, y traigo un ejemplo hace unos días. Es una estrategia que no es una novedad obviamente nacional, no es una estrategia local, sino que esto se implementó, lo estaba observando, es muy similar a cosas que se manejan en Brasil, y más que nada en Río de Janeiro, que es una política de armamento civil mezclado con el policía retirado, y en Brasil incluso el militar retirado. Y pongo el ejemplo de Río de Janeiro, que Río de Janeiro es la ciudad más violenta de América Latina, sin embargo con este promedio, por más que algunos miran, Río de Janeiro no es Uruguay, sí, pero nosotros seríamos una parte de Río de Janeiro, todos nosotros, ha triplicado los episodios de complejidad, de criminalidad, de los homicidios, incluso hasta de otro tipo de delitos menos complejos, pero los ha triplicado a partir de esa política armamentista, en un periodo de 2 años. Sí, y eso sumale el artículo de la legítima defensa, que es un artículo que da mayores potestades al que se defiende cuando le roban algo que sea de la propiedad y aún cuando no está en riesgo la vida. Eso también genera un estímulo a armarse, y que los policías retirados porten armas y además estén habilitados a actuar, porque no solo es el doble, es muy riesgoso para la seguridad ciudadana. Sí, y hay otras cuestiones de seguridad que también son complejas, ¿no? Por ejemplo, el tema del aumento de las penas a los menores de 18 años que cometen infracciones a la ley penal, sí, ¿no? Que se pasa de 5 a 10 años, pero atendiéndolos en los mismos establecimientos donde hoy se atienden a menores de edad. O sea que el INISA, que ya tiene las dificultades que tiene y que vienen, algunas de ellas se acarrean del periodo anterior, va a tener que tener, con un presupuesto que ya se redujo, tanto en la rendición de cuentas como en la ley de presupuesto, va a tener que tener adolescentes que pueden llegar, que ya no van a ser más adolescentes, sino que pueden llegar hasta los 27 años atendidos en las mismas condiciones que los menores. Una cosa que es un contrasentido hasta con lo que el propio gobierno quiere instaurar, que es una especie más de mano dura. O sea, que le va a dar a aquellos adolescentes que cometan una infracción a la ley penal un tratamiento diferencial, atendidos en organismos que no está preparado para eso. Es realmente una cuestión que la verdad que no se entiende por qué quedó ahí. Como otras cuestiones que tienden a generar esto de la desinformación, porque está claro de que en esto que se planteaba de reducir los años de pena por trabajo y educación, se coloca, no en la ley, pero sí en la propaganda de quienes están discutiendo o están defendiendo el no, de que
esos beneficios se les puede otorgar, digamos, a aquellos que han cometido delitos graves como violaciones y cuestiones, cosa que eso ya estaba fuera de la ley, que sigue estando fuera de la ley, pero que sin embargo se coloca como propaganda para de alguna manera desinformar a la población, ¿no? Está linda la charla, pero sé que se van de barriada ahora en minutos, así que finalizan así la agenda de hoy. Sí, hoy termina con la barriada y ya volvemos, y bueno, mañana. Los lunes en general es más tranquilo para la campaña, aunque ahora que quedan 3 semanas no creo que haya ningún día tranquilo. Pero bueno, en general sí, seguimos de corrido. Está muy bien, les agradezco mucho por Un estos gustazo minutos. haber estado acá. A ti. Pausa y volvemos.